GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 4 de mayo de 2024, ya en el quinto mes del año, y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Árboles. Concluido el virreinato y establecida la República, era imposible que México no siguiera siendo atractivo por muchas razones a los hispanos, quienes jamás abandonaron la idea, y creo que aún la conservan, según hemos podido constatar, de continuar uniendo esfuerzos culturales, sociales y económicos en esta rica nación mexicana con la intención de hacerla prosperar. La inmigración española en la laguna. Ese es nuestro tema de hoy. Un auténtico recorrido por las relaciones entre hispanos y mexicanos en nuestra región. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Pues hoy tenemos un invitado muy especial que enseguida presentaremos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de Historia al Auditorio. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Muy buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho Salcido, radio escuchas, bienvenidos a este espacio interesante y con un invitado más que especial, es especializado en la materia y también amante de la historia. Bienvenido, maestro Domingo Veras. Gracias, muy amables. No es la primera vez que estoy en el programa Diálogos con la Historia con el maestro Luis Alberto Vázquez, muy estimado por mí. Me da mucho gusto de estar con ustedes. Vamos a desarrollar una conversación lo más interesante que se pueda sobre el tema de la expulsión de los españoles en la laguna en 1914, expulsión que fue ordenada por el general Francisco Villa cuando tomó la ciudad de Torreón. Así es. Sería muy interesante para el auditorio, porque comenta usted que ya había estado aquí con anterioridad, que nos hablara un poquito de su trayectoria, de los estudios que ha hecho en relación a todos los sucesos que han formado la comarca lagunera, esta especie de encuentro de ideologías entre los españoles que en un cierto momento naturalmente fueron quienes nos dotaron de identidad, como lo vimos al desarrollar el programa del virreinato, pero luego durante los procesos revolucionarios, tanto durante la Guerra de Independencia como durante la Revolución Mexicana de 1910, pues también fueron sujetos de una especie de linchamiento por siempre las polarizaciones que se generan en esa clase de sucesos. Entonces yo le agradecería mucho si nos pudiera compartir algo de su experiencia, de su trayectoria, de cómo llegó a esta experticia que usted nos va a compartir. Bueno, desde luego el tema de la expulsión de los españoles en la laguna me pareció muy interesante desde que lo conocí. Nosotros pues somos, la vinculación que tenemos con la raza española pues nos viene de la conquista de México, o sea, somos de raza mestiza, la cruza entre la sangre española y la indígena, y ahí viene la etnia mexicana. Y lógicamente, pues vinculados con los españoles, México tiene una historia de vinculación de siglos. Pero vamos a concretarnos al tema de la laguna. Simplemente vamos a partir de lo siguiente. Torreón fue fundada por un vizcaíno, Leonardo Zuloaga Olivares, quien junto con Juan Ignacio Jiménez compró en 1848 la hacienda de San Lorenzo de la Laguna, los terrenos donde actualmente ahora vivimos, sean Torreón Gómez y Lerdo y áreas alrededor de estos espacios geográficos. Mediante escritura pública otorgada en la Ciudad de México en 1848, estos señores Zuloaga y Juan Ignacio Jiménez compran a la familia Sánchez Navarro la hacienda de San Lorenzo de la Laguna. Zuloaga
en las márgenes del río Nazas, identificando áreas geográficas. Se reparten las tierras de la siguiente manera. Juan Ignacio Jiménez se va a quedar con la porción del río Nazas hacia lo que es hoy el estado de Durango. Y Zuluaga se va a quedar con la porción de tierras que es arrancando desde el río Nazas hacia el actual territorio de Coahuila, que conocemos como la Laguna de Coahuila. Pero esas tierras que ellos compraron aquí en esta región, ¿por qué les interesaron? Es decir, ¿por qué aquí? ¿Qué era lo que buscaban? ¿De qué manera iban a obtener ellos un beneficio? ¿Por qué era tanto el interés de tener extensiones grandes de tierra en esta región? Yo creo que ellos vieron que las márgenes del río Nazas, tanto del lado de la Laguna de Coahuila como de la Laguna de Durango, eran tierras fértiles propicias para abrirlas al cultivo. Finalmente tuvieron razón porque se vino posteriormente una época de cultivos muy fuerte, tanto en Durango como en Coahuila, que le dio prácticamente origen o fue la causa del nacimiento de esta región desde el punto de vista productivo. ¿Y qué cultivaban? Bueno, Leonardo Zuluaga y Juan Ignacio Jiménez se iniciaron con el cultivo del algodón. Pero después vendrían ya otros personajes muy interesantes como Rafael Arocena, que trajo el algodón ya de un tipo más evolucionado de Estados Unidos. El algodón primeramente se daba en árboles, en un tipo arboráceo, y después Leonardo Zuluaga estuvo en Estados Unidos y trajo el algodón ya en especie de planta. Salió más productivo, de más alta calidad, y la comarca lagunera, por sus condiciones climatológicas, región semidesértica, es el clima apropiado, la tierra apropiada para que se desarrolle el cultivo de la fibra blanca. Bien, bien. Y entonces quiero entender que los españoles tuvieron una importancia trascendental en el fincamiento de lo que son los inicios del centro urbano de lo que hoy es la comarca lagunera. Así es. El Rancho El Torreón nació en las márgenes del río Nazas. ¿Así se llamaba? Rancho El Torreón. Concretamente, donde estuvo el Torreón ese que cambiaron de sitio, ahí estuvo el Rancho El Torreón, que era una casa grande de hacienda. Empezaron a llegar los primeros colonos, sobre todo del estado de Durango. Se asentaron alrededor de la finca del rancho y se levantó un torreón que lo hizo Pedro Santa Cruz, un empleado de Leonardo Zuluaga Olivares. Sí. ¿Y ese rancho El Torreón era de Leonardo Zuluaga? Así es, no más que esa hacienda, esa casona, fue arrasada por las corrientes del río Nazas en una gran creciente que hubo en 1868. Zuluaga falleció creo que en 1866-67, y su viuda, doña María Luisa Ibarra Goríbar, tomó la decisión de rehacer otra casona que se construyó en el sector Alianza, y esa casona es actualmente el Museo del Algodón, que ustedes conocen. Es que escuchamos también apellidos que no son conocidos a todos, como Arocena también, que me imagino que... Arocena llegó en la época de la invasión francesa a México. Primero estuvo en México, en la Ciudad de México, 10 años. ¿De qué nacionalidad era? Arocena era de origen vizcaíno, igual también que español. Así español ibérico. Era vasco. Él era de Arrajundiaga, una población de la provincia de Vizcaya. Bien. Y él vino de inmigrante a México, llegó con unos tíos, los Muñozuri, vascos también, a la Ciudad de México, pero el señor Muñozuri, el tío, tenía acá inversiones en la laguna, empezaba la llegada de los españoles, y él emigró para acá junto con Leonardo Leandro Urrutia Galdames. Una calle de la colonia Los Ángeles lleva su nombre, Leandro Urrutia. Y ellos dos empezaron el cultivo del algodón, pero se lo vuelvo a repetir, el algodón era arboráceo. Ellos trajeron el algodón en modalidad de planta, tuvo un éxito fabuloso aquí en los sembradíos locales, y ellos primero rentaban tierras, empezaron como todos los españoles inmigrantes, haciendo grandes esfuerzos porque no tenían dinero. Ellos llegaban aquí a México prácticamente con lo que traían puesto. Y luego consiguieron la desarrollaron. Hasta para hacer palacios, ¿no? Como Feliciano Cobian, que hizo su palacio de Cobian, que es la Secretaría de Gobernación actualmente. En la calle de Bucareli. A mí, maestro Domingo Deras, me revolotea varios temas que están manejando. Sí. Antes de grabar nos hablaba de dos temas. Bueno, son tres preguntas que yo traigo. Primero,
el origen pues vizcaíno, vasco de Zuloaga. De Zuloaga. ¿Qué semejanza encontramos en esa tierra vasca con la tierra de la comarca para el cultivo de algodón? O inclusive, ¿qué características del algodón? Que más o menos para aquellas fechas, 1860 y tantos, pues desató la guerra de secesión en Estados Unidos por la liberación de Estados. O sea, ¿que había semejanza o había mejor calidad en el algodón lagunero? ¿O qué punto de convergencia tenemos en esas cuestiones? De gente que venía de España huyendo de persecuciones o guerras borbónicas, que es lo que platicamos, y si queremos hablar un poquito más, y sobre todo la similitud así de esa semilla de algodón, de ese producto que se conoció aquí como la fiebre del oro blanco en la comarca. Sí, bueno, los primeros sembradíos los hizo el señor Zuloaga, pero cuando Arocena trajo esa planta de Estados Unidos, que fue un éxito, entonces se desarrolló en toda esta planicie. Si usted observa desde Torreón hasta San Pedro no hay cerros, son planicies inmensas, miles de hectáreas. Entonces toda esa tierra semiárida, semidesértica, ¿verdad? En condiciones de calor, en condiciones de algo de resequedad, pero finalmente sí se requería agua de río para sembrar la planta, hizo que el cultivo del algodón fuera un éxito y se desarrollaron, se desencadenó una inmigración hacia la laguna muy fuerte de españoles. ¿Y solamente para la actividad productiva del cultivo del algodón o los españoles participaron ya en esta región en otras actividades económicas? Claro que sí. La presencia de los inversionistas españoles en la economía o en la planta productiva de la laguna no nada más estuvo en la agricultura, también estuvo en el comercio y en la industria. Por ejemplo, la compañía metalúrgica de Torreón tenía inversiones don Joaquín Serrano. Leandro Urrutia, que fue socio de Arocena, fue de los fundadores del Banco de la Laguna en 1907. En la Jabonera, La Unión y La Esperanza también hubo españoles con acciones en el paquete accionario de esas empresas. Los españoles también invirtieron junto con mexicanos en la fundación del ferrocarril eléctrico Torreón-Lerdo. Todo esto durante el siglo XIX. Finales del XIX, principios del siglo XX, indiscutiblemente. Los hacendados españoles principalmente eran los más adinerados, pero también había españoles que tenían cantinas, que tenían zapaterías, que tenían tiendas de abarrotes, que tenían hoteles. Recordemos el Hotel Iberia, que estaba en la esquina de la calle Ramos Arizpe con Avenida Hidalgo, donde actualmente se encuentra Soriana Centro. Pues ahí estuvo el Hotel Iberia, que era de españoles, lo manejaba un catalán de nombre Francisco Solé Colzá. Tiene aquí descendientes ese señor que yo conozco. Él era el que manejaba el Hotel Iberia, que tenía un restaurante muy elegante con un menú pues muy atractivo, tenía mucha clientela en ese lugar. Entonces los españoles no nada más eran los grandes terratenientes que se dedicaban a la industria a nivel macro, también tenían pequeños comercios, participaban en la vida económica de la región desde todas las vertientes, y hay españoles muy destacados. Por ejemplo, usted ya mencionó a Rafael Arocena, mencionó a Leandro Urrutia. ¿Quién fue que hizo Santiago Lavín Cuadra? Santiago Lavín era dedicado a santanderino, él era originario de Aedo, una población de la provincia de Santander. Santiago Lavín Cuadra, él llegó aquí, él hizo inversiones en el área de Durango, fue un exitoso agricultor de la fibra blanca, forjó una gran fortuna, tenía varias haciendas. El perímetro Lavín pues estaba del lado de Gómez Palacio, su principal hacienda llevaba el nombre de Hacienda de Noé. Él llegó a tener un gran poder adquisitivo. Entonces él tiene, aparte de haber sido un exitoso agricultor, él fue el fundador de la ciudad de Gómez Palacio. Fundador de la ciudad de Gómez Palacio. Sí, porque cuando se hicieron los tendidos de la vía del tren central México-Ciudad Juárez, él tenía, pues, en el perímetro Lavín, ahí se hizo el trazo de la línea. Entonces los inversionistas norteamericanos y las autoridades mexicanas hablaron con él para la cuestión de que diera facilidades porque por ahí pasara la red ferroviaria. Él lo consintió, y también se tomó la decisión de lo que era el cuartel Quinto Lerdo, se hiciera un asentamiento poblacional. Él donó tierras para que se hiciera un núcleo poblacional que hoy conocemos como la ciudad de Gómez Palacio.
Y él dijo, correcto, doy los terrenos, que ahí nazca esa población, pero no más que lleve el nombre de mi abogado, que era mi gran amigo, aparte de que me manejaba asuntos legales, fue de mi amistad, el licenciado Francisco Gómez Palacio Bravo. Entonces, por eso se le asignó el nombre de Gómez Palacio a esta población que es vecina colindante de Torreón. Habló del perímetro Lavín, eso me te interesa. ¿Dónde está ubicado en el contexto de la actual comarca lagunera? El perímetro Lavín, mire, Santiago Lavín Cuadra, cuando se fue haciendo de dinero, fallece Juan Ignacio Jiménez. Sí. Los descendientes de Juan Ignacio Jiménez no supieron manejar, pues, las tierras. Pidieron créditos a Santiago Lavín Cuadra, que ya estaba ricachón, y Lavín les prestó, les dio créditos. No los pudieron pagar, llegaron a un ciclo de pláticas, quédate con las tierras, danos el remanente, y así Santiago Lavín Cuadra adquirió las tierras que eran originariamente de Juan Ignacio Jiménez. Eran pues centenares de hectáreas, miles de hectáreas posiblemente, y pues el perímetro Lavín abarcaba desde las colindancias del Lerdo hasta más allá de Bermejillo. Pues muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa sí. Y continuamos un momento. Nada más quiero comentarles que la música que están escuchando de fondo es muy española, es La Leyenda del Beso. Correcto, la conozco. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia, nuestro tema de hoy, la inmigración española en la laguna. Nuestros anfitriones, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa. Así es, hoy nos acompaña un experto en historia de la comarca lagunera, el historiador Domingo de Heras Torres, nos está compartiendo sus conocimientos sobre los sucesos que nos, no nada más que formaron nuestra ciudad, sino que nos dotaron también de identidad cultural como laguneros, de la influencia que tuvo la comunidad española. Y Carlos, creo que le quería hacer algunas preguntas. Algunas acotaciones. Estamos hablando de también cuando muere Leonardo Zuloaga, comentamos antes de la grabación de este episodio, de la ruina en la que queda doña María Luisa Ibarra, precisamente. Y ruina económica, vamos a decir. Es donde viene un operador, que también honra las calles, aunque no es español, era alemán, don Andrés Eppen. Yo quisiera que nos comentara el protagonismo de alguna manera, porque estamos hablando antes de entrar al tema de la exclusión española, Andrés Eppen y Feliciano Cobian en este episodio importante de la vida de Torreón en la comarca lagunera. Adelante, maestro Domingo de Heras. Bueno, Andrés Eppen realmente pues su origen era alemán, bueno, nacido en México de padres alemanes. Él vino aquí a Torreón como representante de la casa Rapp Sommer y compañía, porque María Luisa Ibarra Goríbar de Zuloaga, al quedar viuda, empezó a manejar los negocios de su esposo, pero desgraciadamente hubo decisiones que llevaron a la insuficiencia de dinero a la señora de Zuloaga. No puede pagar el crédito a la casa Rapp Sommer y viene Eppen como acreedor hipotecario a vigilar aquí la situación de este problema de insuficiencia de pagos de parte de la señora Zuloaga. Finalmente, doña María Luisa habla con ellos y les dice, pues quédense con el rancho del Torreón y si hay un remanente en efectivo, pues entréguenmelo. Llegaron a ese acuerdo y así Andrés Eppen se hace propietario del rancho del Torreón, que posteriormente él se lo vende al coronel Carlos González Montes de Oca, que también fue un exitoso agricultor de la fibra blanca, fue propietario de la hacienda La Concha. Y primer presidente municipal de Torreón, ¿verdad? Fue presidente municipal de Torreón, él también fue presidente municipal de Viesca, él era nativo de Viesca, fue soldado, defensor de la patria durante la segunda intervención francesa en México. Y el coronel Carlos González Montes de Oca después vende el rancho El Torreón al español de origen asturiano Feliciano Cobian, que hace presencia aquí en estas tierras junto con su hermano Prudencio. Y él, aparte de ser un agricultor muy exitoso, don Feliciano Cobian primero vivió en Lerdo, luego se cambió a Torreón, él habitó la casa de
que actualmente conocemos como el Museo del Algodón, no sé si lo mencioné hace un rato, y él después se hace inversionista en materia de bienes raíces. Todas las tierras que están al oriente de la ciudad de Torreón las forma fraccionamientos, que se llevan el nombramiento de fraccionamientos de Cobián primero, segundo, tercero y cuarto. Como Torreón crece, se detona demográficamente de una manera increíble, entonces la gente tiene que fincar sus casas, tienen que formarse viviendas al oriente de la ciudad. Feliciano Cobián aprovecha este fenómeno de crecimiento demográfico y lotifica los fraccionamientos que he citado anteriormente, y de ahí saca pues una sustanciosa ganancia que lo hace todavía más rico. Ya era rico con la explotación de la fibra blanca y ahora se hace más rico con la explotación de la tierra urbana. Maestro, un visionario adelantado a su época, podemos decirlo, por sí, el crecimiento de Torreón, que es distinto a las fundaciones de las ciudades más tradicionalmente, que empiezas en el centro, cuando Torreón nace desde el poniente y crece hacia el oriente. Son de esos contados desarrollos, ahora que hablan de ordenamiento territorial y esas cosas del, ¿cómo se llaman?, de movilidad urbana. Un adelanto para el siglo XX, el iniciante, fines del 19, principios del 20, de ese desarrollo así de lo que es ahora nuestra ciudad, ¿no? Pues sí, pues Torreón realmente nació en lo que hoy viene siendo la franja poniente, a la orilla del Nazas, y ahorita ya son las orillas de la ciudad. Ahorita ya Torreón hacia el oriente, pues ya cerca de Matamoros, cerca de Hormiguero, Coahuila, ¿verdad? Por eso ha venido el decaimiento del centro histórico de la ciudad de Torreón. Y Feliciano Cobián, lo vuelvo a repetir, lotifica grandes franjas de tierra al oriente y le hacen los conocidos como fraccionamientos de Cobián. Así es, de hecho, a la fecha, el centro de Torreón está dividido en esas secciones: primera de Cobián, segunda de Cobián, tercera de Cobián. Es el nombre, digamos, catastral de las partes que componen al centro de la ciudad. Una historia muy interesante. Incluso hay quienes consideran, porque todos conocemos los laguneros que nos hemos involucrado un poquito en la historia de la región, sabemos que se atribuye a Federico Wolf el desarrollo y la estructura urbana de Torreón, pero que aquí también lleva gran participación Feliciano Cobián como fraccionador, incluso que participó en cómo está estructurada la ciudad como mancha urbana, como tal. Muy bien, lo comentaba Federico usted. Wolf tuvo una participación muy importante en el trazo urbano de la ciudad, el cual fue contratado primeramente por don Andrés Seppen, y después ya también trabajó en el trazo urbano de la ciudad con el señor Feliciano Cobián. Fernández del Valle, era su apellido materno. Feliciano Cobián ya hace prosperidad, gana mucho dinero, tiene un gran poder adquisitivo, se cambia a la Ciudad de México y él en la Ciudad de México compra unos terrenos que están por la calle de Bucareli. Ahí construye una mansión muy suntuosa, un palacio tipo europeo, que él habitó pues pocos años, no vivió muchos años él ahí. ¿Y por qué vivió poquito tiempo allí? Se vino también una época de problemas económicos. Hizo una inversión en Jalisco que no le fue muy bien, en unas tierras, y esa mansión se retira y por adeudo de impuestos llega a un acuerdo con el gobierno de Porfirio Díaz y da en pago la casa. La casa. Que conocemos como Palacio de Cobián. ¿Y el Palacio de Cobián todavía existe? Claro que sí, es donde está la Secretaría de Gobernación. ¿La Secretaría de Gobernación Federal? En Bucareli, sí. Wow. Y él se retira de esa finca, interviene en la compra del inmueble el don José Ives Limantur, que fue secretario de Hacienda de Porfirio Díaz. Y curiosamente esta casa se le dan diversos manejos en el gobierno de Díaz, pero cuando llega en las fiestas del centenario de la independencia de México, en 1910, ahí llega la delegación norteamericana especial para las fiestas del centenario. Y ya después se le da uso como Secretaría de Gobernación, como hasta nuestros días funciona. O sea, solo para precisar, desde ahorita donde despacha Luisa María Alcalde, es la mansión que construyó este personaje Feliciano Cobián Fernández del Valle. Que trascendió aquí en la laguna. Él falleció en México, creo que se cambió a una casa en la colonia Juárez. Él falleció en México y por allá viven sus descendientes. Aquí hay descendientes de Feliciano Cobián por el lado de Prudencio, el hermano. Prudencio era socio de él, el que manejaba las finanzas.
y por aquí viven algunos descendientes en Torreón de Prudencio Cobian, hermano de Feliciano. Ya, solamente poniendo ahí un poquito el cierre de este broche, porque ya está estructurado el tema de la importancia que tuvo la comunidad española en el desarrollo de Torreón, tanto en las empresas grandes que también participaban como dueños de pequeños talleres, como propietarios de negocios, como gente visionaria. Hay un lugar también muy emblemático, el Casino de la Laguna, en el que también la comunidad española... Ahí también intervinieron varios españoles adinerados en la fundación del Casino de la Laguna con personas de otras etnias extranjeras, como alemanes, franceses y sobre todo mexicanos. ¿En qué época fue fundado este casino? El Casino de la Laguna se estrenó en 1910. 1910. Sí, precisamente en las fiestas del centenario de la independencia de México, en ese año. Y pues ahora ya tiene un uso muy diverso a lo que fue en sus orígenes. Ahora alberga parte del Museo Grosseto. ¿Cómo se conectan ahorita justo con el personaje que acabamos de hablar en el bloque anterior? Bueno, entonces creo que esto precisamente pudiera ser la base, a lo que ustedes consideran otra cosa, de un cierto resentimiento que se pudo haber generado en los no propietarios y en los no españoles, porque podría considerarse que había una diferencia de clases entre los españoles propietarios que con su visión vinieron a poner industria, vinieron a poner comercio. Obviamente no podemos juzgar el pasado con las leyes del presente. No existían esas leyes protectoras del salario, quizás se regía... Bueno, no había la justicia social como la conocemos ahorita. Exacto, o sea, había estos principios que quizás se consideraban de justicia social, que era la absoluta igualdad, aparente igualdad, el dejar hacer, dejar pasar, y cada quien es libre de contratar como quiera, y no que no que los españoles al momento de dar empleos hayan sido malos, pero cierto que eso en muchas sociedades empezó a generar presión social. Y ya para el año de 1910, pues esto era una olla en ebullición, un caldero que tenía el componente perfecto para un estallido social. ¿Qué es lo que ocurre? Y en particular, ¿cuál es el impacto que tiene esta explosión de este movimiento social de 1910 en la comarca lagunera y qué incidencia tiene en la comunidad española? Bueno, los orígenes de la Revolución Mexicana, según los historiadores, es el factor de la injusticia social es preponderante. La distribución de la riqueza estaba concentrada en unas cuantas manos. Había un analfabetismo tremendo, no había prestaciones laborales para los peones, para los obreros. Había mucha protección para el capitalista extranjero. El gobierno de Porfirio Díaz se especializó en eso, en defender a los grandes capitales. Inclusive, latifundios, monopolios, por decirlo de alguna pues manera. la huelga de Cananea fue una represión tremenda contra las reclamaciones laborales de los obreros. Fue la huelga de Cananea. La de Río Blanco en Veracruz, también hubo, ahí fueron los antecedentes de los movimientos huelguísticos de México. ¿Y por qué fueron tan importantes? Porque peleaban sus derechos sobre los trabajadores ante la injusticia de los patronos. Y el gobierno de Porfirio Díaz defendía la clase patronal a sangre y fuego. En las protestas hubo muertos y heridos. Entonces esto fue un detonante para despertar la conciencia nacional de que de que la generación aquella hacía planteamientos de reclamos sociales ya de manera muy fuerte, y eso incubó o gestó el nacimiento de las ideas revolucionarias. Bien. En este caso, pues el que tomó la bandera de la insurrección fue Francisco I. Madero, que era de una familia burguesa, una familia muy rica, aquí de Coahuila. Por eso los rusos califican a la Revolución Mexicana como una revolución democrático-burguesa, porque buscaba la democracia, pero con un burgués, un rico, que era Francisco I. Madero. De hecho, se acuña que fue la última revolución burguesa, porque la primera del pueblo pues fue la bolchevique y la menchevique, vamos a decirlo por acuñar de otra manera. Esas vinieron en el 17. Uh-huh. Primero fue la Revolución Mexicana en 1910. Primero fue el antecedente. La última de forjada por burgueses pensantes. En ese aspecto sí. Uh-huh. El antecedente de la Revolución Mexicana pues está un poco retirado, pero también fue un movimiento de insurrección contra la injusticia social, fue la Revolución Francesa de 1789. Sí, pero sentándonos en lo que dice mi amigo Salcido, en el sentido de ese caldo de cultivo de rencor, de resentimiento, cómo se llegó a reflejar aquí en la laguna, pero aquí el detalle, pues también Villa traía sus propios complejos personales, entre ideales y demás, pues, ¿por qué no dejar
como platicaba con unos académicos en estos días, pasar la frontera de las sombras a un lado oscuro que todos tenemos y llegar a ese tipo de excesos o pretexto de frenar años de injusticias, que también imagino se viven en la laguna. En la laguna también. Villa según Paco Ignacio Taibo II en su libro Pancho Villa, menciona que uno de los resentimientos o indignaciones que traía Villa en el tema de la laguna es que aquí la jornada laboral se pagaba 5 centavos, cuando en otras partes del país llegó a alcanzar pagos de 50 centavos. ¿Y cómo era una jornada laboral en esa época? Pues era una jornada laboral en donde no había un horario de trabajo de 8 horas como actualmente. O sea, ahí el dueño de la hacienda tenía al peón acacicado. O sea, sin jornada laboral de 8 horas. Si quería explotarlo 10, 15 horas, tenía todo el derecho de hacerlo. Por eso vivían acacicados y estaban acacicados en tiendas de raya. O sea, los sueldos no se pagaban en efectivo como ahora. Que lo dice incluso la Ley Federal del Trabajo. El sueldo se tiene que pagar en moneda nacional, en efectivo. ¿Qué eran las tiendas de raya? Las tiendas de raya eran tiendas de abarrotes y tiendas de ropa, donde al peón de la hacienda, en lugar de pagársele en efectivo, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, se le pagaba en especie, en ropa o artículos de abarrote, azúcar, frijol, maíz, aceite, manteca de puerco. Y si no alcanzaba con el jornal, entonces me imagino que se endeudaban los peones. Y aparte de todo, fallecía el peón y la deuda la heredaban los hijos. Era lo que se llama una deuda trascendental. Entonces eran unas deudas pues muy injustas, unas deudas sempiternas. O sea, estaba total, las condiciones eran favorables de manera exagerada al patrón. Doctor, pues muy interesante esta conversación. Sí, realmente sí. Vamos a hacer una breve pausa. Nada más quiero agregar algo de que en los casos de la represión porfirista a los movimientos sociales, además de matarlos, heridos y demás, a otros se los llevaban a lugares de exterminio, como por ejemplo Valle Nacional en Oaxaca, donde la gente terminaba muriendo por las condiciones de trabajo y las condiciones climáticas del lugar, porque no estaban acostumbrados a ese tipo de vida. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, la inmigración española en la laguna. Nuestros anfitriones, Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Ochoa. Así es, nos acompaña el historiador Domingo de Heras Torres, que nos está compartiendo sus conocimientos sobre la historia de nuestra región. Estamos hablando de las implicaciones del proceso revolucionario mexicano en la comarca lagunera. Ya en los primeros bloques de este programa se sentaron los antecedentes con base en lo que nos expuso de cómo, si bien la comarca lagunera comenzó a tener una prosperidad boyante económica por el aspecto del cultivo de algodón, de distintas clases de comercio que eran principalmente explotadas por españoles, lo cierto es que también, debido a que las normas sociales de aquella época no regulaban muy bien este tema de las condiciones laborales, pues se empezaron a generar, aquí como en todo el país, esta presión social que detona en 1910 con el movimiento revolucionario. Ya en concreto en la comarca lagunera, durante el año de 1914 y en el marco de la revolución, encontrándose ya la guerra de revolución en todo su esplendor, ocurre un suceso que pasa a la historia conocido como la toma de Torreón. Pero ¿cuál es el marco de ese evento? Los antecedentes. Yo creo que los antecedentes es muy importante. La Revolución Mexicana de 1910 fue convocada por Francisco I. Madero, nativo de Parras de la Fuente, Coahuila, mediante un documento donde dice que a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910 el pueblo de México se debe de levantar en armas en contra de la dictadura antidemocrática e injusta de Porfirio Díaz. Viene el estallido, viene la renuncia de Díaz, pero sigue todavía a la injusticia, no se logran alcanzar. El cambio de gobierno finalmente no completó
el proyecto de conquistas de justicia social que se buscaba. Madero llega al poder mediante una elección democrática, pero viene la traición de Huerta en 1913, conocida como la Decena Trágica. Finalmente Huerta es un heredero del porfiriato, de las costumbres porfiristas en los estilos de gobierno. Victoriano Huerta. Y sus secuaces, ¿verdad? Atrás de él está el embajador Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, que fue un personaje nefasto, porque las juntas para derrocar a Madero se hicieron en la embajada de los Estados Unidos y presidía las sesiones precisamente el mismo embajador norteamericano. ¿Estados Unidos interfirió entonces en el proceso revolucionario? El embajador Lane Wilson, sí, fue un conspirador, y ahí se reunía Victoriano Huerta con él, Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aureliano Blanquet, todos los grandes conspiradores. ¿Limantour también? No, Limantour ya estaba en el destierro, ya estaba en Francia junto con Díaz. Allí se hacían las reuniones y se le conoció como el Pacto de la Embajada. ¿Qué era el Pacto de la Embajada? Sacar del poder a Madero e instaurar en la presidencia a Victoriano Huerta, mediante un golpe de Estado. Se valieron del Ejército Federal. Un error de Madero fue haber licenciado a las tropas revolucionarias y se quedó con el Ejército Federal, que era el ejército de Díaz. Estaba pues repleto de personajes reaccionarios, proporfiristas, procapitalistas del esquema de la dictadura. La causa revolucionaria. Exactamente. ¿Vamos a hablar, maestro Domingo, de una lealtad al establishment porfirista? Pues sí, realmente estaba Madero en el institución y a la patria, lealtad a esa cúpula que se derrotó. Al antiguo esquema de gobierno, que era el porfiriato. Entonces, incluso cuando Madero ya está preso por órdenes de Huerta junto con el vicepresidente. Yo creo que más que mencionar que Madero le había dado toda su confianza a Huerta. Claro que sí, es muy importante lo que está diciendo aquí el maestro Luis Alberto Vázquez. Cuando llega el estallido de la Decena Trágica, estaba de jefe de la Plaza Militar de la Ciudad de México, Lauro Villar. Lauro Villar cae en las refriegas de la Decena Trágica y Madero erróneamente tuvo una decisión fatídica. ¿Quién era Lauro Villar, perdón? Jefe militar de la Ciudad de México. Jefe militar de la Ciudad de México, de la causa revolucionaria. Así es, era leal a Madero. Era leal a Madero, era constitucionalista. Sí, era maderista. Entonces él cae en la refriega, él muere, como murió también en la refriega el general Bernardo Reyes, que era golpista. Sí. Entonces Madero tiene la fatídica decisión de nombrar jefe de la plaza militar a Victoriano Huerta, que fue el que lo asesinó días después, y le alertaron a Madero, entre ellos su hermano Gustavo Madero, de que Huerta no era de fiar, que Huerta estaba en el complot, que Huerta era traicionero, que estaba intrigando en contra de él. Madero no le hace caso a Gustavo y ratifica en el cargo a Victoriano Huerta. Finalmente, Madero es aprehendido por las huestes de Huerta, junto con el vicepresidente Pino Suárez. ¿Cuándo ocurre esto? En la Decena Trágica, fueron días de febrero de 1903. De febrero de 1903. Y son recluidos en prisión en la Intendencia del Palacio Nacional. Ahí se presentan en esos días, por eso Villa le tuvo mucha animadversión a los españoles. Se presentan 3 embajadores, Bernardo de Cólogan y Cólogan, embajador español en México y acompañado de los embajadores de Inglaterra y de Alemania. Pero Bernardo Cólogan y Cólogan, que tenía título nobiliario, por cierto, es el que le dice a Madero: señor presidente, venimos para pedirle a usted que por favor renuncie a la presidencia de México para que se apacigüe esta insurrección y vuelva a México a la tranquilidad. Y Madero le contesta a Cólogan y Cólogan: los ministros extranjeros no tienen por qué entrometerse en los asuntos de la política interna de México. Fue una entrevista ríspida. Se retira a Cólogan con los embajadores de Inglaterra y Alemania, le llevan la respuesta a Huerta. Entonces fue cuando se toma la decisión de asesinarlos, sacarlos de Palacio Nacional. Supuestamente los iban a llevar a otro sitio de la Ciudad de México y los matan atrás de la prisión de Lecumberri. Los asesinan a sangre fría a Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Entonces, esa intervención de Cólogan y Cólogan, ministro español, en la política de México,
y en el complot para asesinar a Madero, a Villa le cayó muy mal y ahí nació la animadversión de Villa a los españoles. Maestro, un pequeño acotamiento, y nos vamos un poquito más para atrás, pero entre el proceso revolucionario. Usted menciona a Gustavo Adolfo Madero. Él en su momento a Villa le salva la vida porque Victoriano lo tenía asediado en Chihuahua. En Jiménez. En Jiménez. Y a Loren, ¿sabes qué? Párale. Entonces, como que ya traía ese rencor, entonces la gratitud de Villa para con Gustavo Madero. No era Gustavo Raúl, pero era uno de... Era Raúl Madero. Raúl lo salvó del paredón de Jiménez. Lo rectifico, pero ya había los hermanos una forma de persuadir a su hermano mayor, a su hermano, podemos decirlo, a su hermano Fifi, porque venía de una familia alta. Su abuelo había sido íntimo de don Porfirio, fue gobernador de Coahuila. Todavía le tocó vivir ese proceso. Y aún así, pues vamos a decir que Madero pecó hasta de cierta ingenuidad, bien intencionado. Siempre se le acusó de ser... colmillo político, vamos a llamarlo así. Siempre se le acusó de ser un hombre ingenuo, de no tener sangre fría, de no tener visión para ver los problemas políticos del país y situaciones de elemental sentido común. Él se confió ciegamente en Madero. Cuando Gustavo Madero se le dice, hermano, Huerta es de los complotistas, él es traidor y lo tienes de jefe militar de la plaza, córtalo, recházalo, quítale poder, es peligroso ese sujeto, y Madero no le hizo caso. No, y de los complots le había anunciado su gran amigo Federico González Garza a Madero, le había dicho, están haciendo complot toda esta gente. Tampoco a su gran amigo le creyó Madero. Sí, hay otra situación. Acordémonos que Victoriano Huerta le pide una cita a Gustavo Madero y se van a comer al restaurante Gambrinos en el centro de México. Y saliendo de la comida, arrestan a Gustavo Madero los huertistas y lo asesinan en la Ciudadela. No, le pidió prestada la pistola. Porque le dijo Huerta, mi pistola está fallando, hizo la frente allí, páseme su pistola. Y Gustavo Madero le entrega su pistola, se la presta muy cándidamente, y cuando sale del restaurante, detrás de él entran y se lo llevan a la Ciudadela, lo atormentan físicamente y lo asesinan. Tortura. Esto es muy interesante entonces porque el rencor de Villa hacia los españoles, basados en lo que platicamos, cualquiera habría pensado que encuentra su origen en el resentimiento social derivado de la desigualdad de clases, pero entonces tuvo mucho que ver un factor político y diplomático, que fue la pretensión de intervención extranjera del embajador español durante este suceso de la decena trágica. Su sentido de pertenencia a los ideales de Madero y la revolución. Y otra cosa, cuando es asesinado Madero en 1913, en febrero, en la Ciudad de México, en el Casino Español, los españoles descorcharon botellas de champaña para brindar por el crimen de Madero y Pino Suárez. O sea, ellos anhelaban que volviera el esquema del porfiriato que les protegía sus grandes intereses capitalistas en México. Entonces, de todo eso se enteró Villa, de todo eso se enteró la clase maderista y hubo una hispanofobia. Entonces, tanto Inglaterra como España, como Alemania, como Estados Unidos, en esa época tenían el mismo interés. Pues defendían los intereses de los nacionales, de los connacionales que eran los propietarios. Eran los propietarios de grandes negocios de la planta productiva del país. Cosa curiosa, el embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, actuó totalmente en sentido contrario. Él fue el que estuvo insistiendo en salvar a Madero. Él ofrecía llevárselo a Cuba y protegerlo, llevárselo allá. Y darle una especie de asilo. Así sí, es. Señor, lo defendió. Él y el embajador de Japón. Y Manuel Márquez Sterling incluso habló personalmente con Victoriano Huerta: déjelo salir del país, lo vamos a recibir en Cuba como asilado político, pero usted respeta la vida del señor Madero y del señor Pino Suárez. E hipócritamente Huerta le contestó que sí, pero realmente consumó su propósito macabro, asesinarlos. Bien. Estamos en un contexto entonces, principios de 1913, ya se dieron las condiciones por las que uno de los líderes de la revolución tiene un gran resentimiento hacia los españoles. Resulta que en el norte del país, que es en donde él tenía precisamente sus fuerzas, hay un lugar en el que había muchísimos españoles propietarios. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que llegamos a este evento
que pasa a la historia, el relativo a la toma de Torreón del año de 1914, dadas estas condiciones. Vamos primeramente a hacer un pequeño bosquejo de la toma de Torreón. Así es. Para llegar luego al tema capital de la expulsión de los españoles de la laguna. La toma de Torreón se inició, fue una acción bélica que comprende los días del 19 de marzo al 2 de abril de 1914. Villa entra por Tlahualilo, se viene aproximando, se va acercando con sus tropas aquí a la laguna. La laguna estaba en manos de las fuerzas federales. La laguna, Villa ya había tomado Torreón en 1913. Entonces la toma de Torreón de 1914 fue la tercera toma de Torreón. Hubo otra en 1916. Entonces estuvo en disputa. Lo tomaba Villa y lo recuperaban las fuerzas. Los federales. Es que esta región donde habitamos hasta la fecha sigue siendo un punto estratégico en el mapa geográfico del país. Nosotros aquí estamos en el vértice de la región norte-centro de la República Mexicana. Por eso el cruce de la vía ferroviaria del ferrocarril Celtrán en 1883 con el ferrocarril internacional Piedras Negras Durango en 1888, eso detonó el crecimiento de la ciudad de Torreón a pasos vertiginosos. Entonces la toma de Torreón era muy importante para la causa revolucionaria de Villa y de Carranza en su propósito de llegar a la Ciudad de México y expulsar de la presidencia del país al traidor Victoriano Huerta. ¿Y qué es lo que hace que la de 1914 pase a la historia de manera destacada más que las primeras otras dos tomas de Torreón? Porque fue muy importante, porque es la segunda etapa de la revolución, la guerra contra el huertismo. Dicen que es la página más importante de la Revolución Mexicana. Se divide entonces en dos etapas. Antes del asesinato de Madero. Hasta llegar al México institucional, que ya es cuando con Calles empieza ya la organización del país en instituciones. Bien. Pero ahorita estamos hablando de la segunda época de la revolución, que es el combate al huertismo. O como nos manejaron los libros de historia, la revolución constitucionalista para la defensa de la Constitución del 57, de la legalidad, de la legitimidad de la que carecía Victoriano Huerta Márquez. Aparte, Victoriano Huerta llegó al poder de una manera ilegítima, porque el acceso al poder de Madero fue por la vía democrática. El acceso al poder de Huerta fue un golpe de Estado, una traición, un pisoteo a las leyes. Entonces, todo eso provocó que se hiciera el famoso plan de Guadalupe acá de Saltillo, en la hacienda de Guadalupe, al que convocó Carranza con importantes militares y al que se adhirió Francisco Villa. Así es, pues ha sido una exposición muy interesante que nos ha llevado desde cómo de ser aquí unas tierras áridas, de pronto llegaron emprendedores que tenían una visión, que aparte obviamente aprovecharon la nobleza de la tierra, que aprovecharon el marco geográfico por la pasada del río que daba unas muy buenas tierras de cultivo, de ahí la explotación económica y a todo lo que ocurrió después, hasta los cambios sociopolíticos que nos llevan a la Revolución Mexicana de 1910 y esta toma de Torreón que seguramente será materia ya de otro programa, doctor. Pues adelante, ¿cómo es, Carlos? Pues adelante, ¿no? Estamos muy agradecidos, maestro Domingo de las Torres, gracias por su humildemente ilustración de estos temas, ahorita que también es un apasionado de la historia, y aquí estamos a la orden para aprender también de usted, gracias. Yo siento que es muy importante hablar de todos esos antecedentes antes de llegar al tema fundamental, lo vuelvo a repetir, la expulsión de los españoles ordenada por Francisco Villa. Ahorita estamos iniciando con la toma de Torreón, ya el tema. La toma de Torreón fue más importante que la toma de Zacatecas, porque la toma de Zacatecas duró 24 horas. La toma de Torreón duró días, que fueron varias batallas, la de Sacramento, la de Torreón, la de Gómez Palacio, del Cerro de la Pila, que fue mortífera, hubo muchos muertos, duró muchos días la toma del Cerro de la Pila, la batalla de San Pedro y la batalla de Saltillo, que también, pues parece que no, pero se dieron en los días de la toma de Torreón, pero la principal batalla fue la toma de Torreón. Excelente. No, bueno, pues el próximo sábado 11 de mayo, como decía Carlos hace un momento, vamos a continuar platicando. Muchas gracias. Pues gracias a mis compañeros aquí como anfitriones, a Ignacio Alfonso Salcido Dávila y Carlos Humberto Huerta Ochoa. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos con la expulsión de los españoles por Francisco Villa el próximo sábado. Buenos días, muy feliz fin de semana.
GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.